Muy bien, amados, paz en medio de las tormentas. Estamos viviendo en un mundo convulsionado, convulsionado. Pero, ¿sabes? Simplemente se está cumpliendo lo que ya está escrito. Se está cumpliendo. Si tú no has tenido la oportunidad de leer la Biblia, te invito a que la leas. Todo esto no nos debe sorprender. Todo lo que está sucediendo está escrito, está profetizado en la palabra de Dios. Y no es que quiera darte malas noticias, pero habrá muchas más tormentas. Habrá muchas cosas más difíciles. Los incrédulos no creían que la Biblia, este libro maravilloso, pudiera tener razón. Pero, ¿sabes? Se está demostrando cuánta razón tiene la palabra de Dios. Pero, mi amado, el mundo está convulsionado, está difícil. La verdad es que estamos viviendo tiempos como nunca antes se habían vivido en la humanidad, o tal vez me viene a la mente el tiempo de Noé, ¿verdad? Que fue un tiempo muy duro también para la humanidad. Pero la Biblia dice que estos tiempos serían como el tiempo de Noé. Entonces, amados, convulsionado el mundo, temas difíciles, cuántas cosas, crisis económicas, crisis de salud, cuánta gente está sufriendo, algunos están partiendo con el Señor, ¿sí? Están pasando cosas tremendas que causan dolor, causan, causan que uno se vea impotente, impotente. Y por eso es que esta palabra el día de hoy, porque en medio de este caos mundial, tenemos que hacer lo que dice Jesús. Tenemos que hacer, dice Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Jesús estaba hablando, les estaba diciendo a sus discípulos, van a tener situaciones muy difíciles. Es más, Baruch, ¿me puedes poner aquí en pantalla el verso 32, por favor? Verso 32. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús está diciendo, viene un momento muy difícil. Aquí estaba hablando el momento cuando lo iban a llevar preso y se iba a quedar solo, y se los está diciendo, viene un tiempo de caos. Viene un tiempo de caos, y por eso en el verso 33 dice que les ha dicho todo lo anterior para que en Jesús tengamos paz. Este es un tiempo de caos y necesitamos tener un tiempo con Jesús. Y dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, anímense, porque yo he vencido al mundo. Anímense, la Reina Valera dice, confiad. Confía en Jesús, anímate si estás pasando una mañana complicada, un día difícil, un tiempo muy duro. Confía en el Señor, tómate de Jesús, porque miren, aquí dice que tendríamos muchas pruebas y tristezas. Pero Jesús ya venció, Jesús ya pasó por un montón de cosas que el día de hoy nos duelen a nosotros. Por eso Jesús dice que Él ya venció. Él ya venció. Ahora pensemos en esto. ¿Quién necesita paz? ¿Quién necesita paz? El que está atormentado, el que tiene problemas, el que tiene tristezas. Te hablo a ti. Te hablo a ti. ¿Estás atormentado? ¿Estás teniendo un día difícil? ¿Te duele tu corazón? ¿Sabes? Confía en Jesús. Confía en Jesús. Las tormentas que estamos pasando, Jesús ya las derrotó. Él, por eso dice que Él ya venció. Primero es la victoria de Jesús y luego es esta guerra que estamos pasando. Por eso hablar de que estamos de victoria en victoria es identificarnos primero con la victoria de Jesús y pasar por esta tribulación, por esta guerra, pasar y seguir adelante.
Sigamos adelante, amados, sigamos. Vamos a ver algunos aspectos muy importantes para nuestra vida. Vamos a ver, mira, la Biblia nos habla de muchas situaciones difíciles, pero la Biblia nos debe de enseñar y nos motiva a luchar, a seguir adelante, a hacer todo nuestro esfuerzo. Amados, estar en Dios. Y vamos a ver algunos puntos en donde necesitamos la paz. Algunos puntos donde necesitamos confianza para todas esas situaciones que pueden venir. Primero tienes que saber, número uno, tienes que saber que Dios Padre es la máxima protección. La máxima protección. Sí, porque mira, cuando estamos nosotros en tribulación, ¿sí? En la palabra hebrea, cuando hablamos de tribulación, significa apretado, atribulado, sentirse zarandeado, pisoteado. Ay, Señor, ¿sí? Cuando hablamos de eso, ¿sí? Entonces nos lleva a pensar en el contraste que es la paz. Y la paz, uno de los contextos bíblicos, paz es sentirse protegido. Protegido. Los hebreos o los judíos, cuando se saludan, dicen shalom. ¿Sí? Shalom. ¿Sí? Que es una bendición integral, que no te haga falta nada, que estés protegido por Dios. ¿Sí? Por eso ese saludo es de los mejores saludos que hay en el mundo. Shalom. Shalom. ¿Sí? ¿Sabes? La palabra de Dios es muy interesante porque cuando las cosas se están poniendo medias complicadas, ¿sí? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sabes? Uno tiende a reaccionar según la carne. ¿Sí? Y cuando algo me sucede, me quiero enojar, me quiero justificar. Cuando algo sucede, me pongo muy triste. Pero fíjate lo que hace una persona que confía en Dios, que confía. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué hace una persona que conoce a Dios? Proverbios 18:10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Aleluya, torre fuerte. ¿Sabes a qué se refiere torre fuerte? En las ciudades antiguas, ¿sí? Las ciudades eran amuralladas por seguridad, pero siempre había una torre que representaba ese reino. Es muy famoso en Israel la torre de David. La torre de David. Y ahí está una torre, tuve la oportunidad de conocerla, ahí está una torre alta. Sí, esas torres eran muy importantes, muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque en esas torres los reyes que tenían esa torre en la ciudad, ponían los escudos de los reyes que habían vencido. Sí, era el trofeo. Era el trofeo. Y entonces si iban y conquistaban a los filisteos, se traían el escudo del rey y lo ponían en la torre fuerte. Ahí lo ponían. Y entonces cuando un enemigo quería venir a la guerra, y venían enojados y venían a la guerra y de repente veían esa torre y entonces podían ver los diferentes escudos y decían, no, estos están tremendos porque ya vencieron a este, al otro. Era como un currículum de victorias. Por eso dice la palabra de Dios, torre fuerte es el nombre del Señor. Se refiere a que Él ya venció. Te puedes imaginar la torre que habría representando a Dios. ¿Sí? Venció todo. Jesús venció todo. Todos los escudos. Por eso es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando dice torre fuerte es, ¿sí? Se refiere
a la naturaleza de Dios. ¿Sí? La naturaleza de Dios es esa torre fuerte. Ahora, ¿qué manifestaba una torre? Una torre con todos esos escudos de victoria. Hay tres promesas ahí. Tres promesas: seguridad, protección y poder. Eso representaba la torre fuerte. Seguridad, protección y poder. Amado, ese Señor, ese es el Señor. La naturaleza de Dios son darnos seguridad, protección y poder. Y Dios está contigo. Dios está contigo. Mira, amado, Dios está por encima del humanismo, de la ciencia y de la filosofía. Sí, por encima de eso. Estas tres cosas es algo que nos bombardea. Que nos bombardea. Pero sabes, en este tiempo tan complicado, el humanismo, la ciencia y la filosofía se han visto golpeadas. Golpeadas. Ahora, cuando dice torre fuerte es el nombre de Jehová, lo que quiere decir es que no hay nadie como Él. Nadie como Él. Pero dice una acción que tenemos que hacer nosotros para tener esa protección. Dice, a Él correrá el justo. ¿Qué significa que corramos hacia Él? Confianza en Dios. Confiemos en Dios. ¿Sabes? El día de ayer pasábamos algunas tribulaciones nosotros, un poco complicados, y a mí me preguntaban, ¿cómo está, pastor? Recibí una llamada, me estaban diciendo de algo que estaba pasando, que trae tribulación para nosotros como pastores. Y me dice, ¿usted cómo está, pastor? ¿Cómo se siente con esto? Y dije, tranquila, no pasa nada. Tranquila, tranquila. ¿Sí? Puedo enojarme por cosas que pasan, puedo frustrarme, pero sabes, este versículo anoche me lo daba el Señor. Corre hacia mí. Corre hacia mí. A Él correrá el justo. Confío en Dios. Confiemos en Dios. Confía en Dios. Corre hacia Dios. Corre hacia esa torre fuerte. Porque no hay nadie como Él. No hay nadie, pero promete algo, dice, y serás levantado, ¿verdad? A Él correrá el justo y será levantado. ¿Sí? Quiere decir que te pondrá fuera de peligro. Te pondrá fuera de peligro. Confía en el Señor. Piensa, qué angustia la que estás pasando hoy. Piensa, corre hacia Dios. Corre hacia Dios. Porque Él nos da protección total. ¿Sí? Dios es la máxima protección. Máxima protección. Y quiero ponerte algunos ejemplos de catástrofes, ¿sí? Pero voy a poner el ejemplo con catástrofes muy grandes para que tú pienses, para que tú te des cuenta de que en las catástrofes que tienes, Dios está contigo y debes confiar. ¿Sí? Dios nos protege de toda catástrofe natural. Ese es mi punto 2. ¿Sí? Eso dice la Biblia. ¿Sí? Y ahora, ante la naturaleza, claro que nos vemos impotentes, ¿verdad? Hemos pasado en el 2017, hubo un terremoto y vimos las circunstancias. Tuve testimonios de gente que vivió el terremoto en zonas donde hubo derrumbes en la Ciudad de México, ¿sí? Y cosas horribles que me platicaban, tremendo. Vimos imágenes como todo lo que pasó. Y ante la naturaleza uno está impotente, es algo que no puedes detener, algo que no puedes frenar. Pero miran lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Graba esto en tu corazón. Graba esto en tu corazón. Dios es nuestro refugio para tener o para disfrutar de los beneficios de un refugio hay que meterse en Él. Él es nuestra fuerza.
te sientes débil esta mañana, dile, ve al refugio y dile, Dios, dame fuerza, no puedo más. Esto que me está pasando me duele mucho. Pero dice que siempre, ¿qué es siempre? ¿Qué significa siempre? En todo tiempo está dispuesto a ayudar. En tiempos de dificultad, siempre te va a ayudar. Y dice, por lo tanto, versículo 2, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Cuando tú entiendes el versículo 1, cuando te es revelado en tu corazón y que Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarte, solo tienes que ir a ese refugio para obtener fuerzas, entonces ni la misma naturaleza podrá acabar contigo. Suena como extraordinario, pero todo depende del versículo 1. ¿Sabes? Vamos a un siguiente punto. También la Biblia habla de pestes. Estamos viviendo una. ¿Sí? Estamos viviendo una. Pero ha habido otras tremendas, como el ébola, el MERS. ¿Sí? Ya creíamos que el MERS era una gran locura, ese síndrome respiratorio de Oriente Medio. La gente comenzaba a tener tos, es muy parecido a lo que estaba pasando. ¿Sí? Fiebre de laca en Asia. ¿Sí? Y hoy COVID-19. Esas pestes que están ahí, esas pestes, cuánto daño ocasionan. Pero sabes, tenemos que ir, así como hablábamos que tenemos que ir a un refugio, el Salmo 91 nos habla que debemos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y te voy a leer a partir del versículo 3 al 7 de Salmo 91. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Escucha, ni pestilencia, no temerás. Tienes que estar ahí con Dios. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tenemos que meternos ahí en la presencia de Dios, amados, más que nunca. Ahí está su paz. Ahí está su paz, más que nunca, ¿sabes? Porque lo que puede venir a la mente es, bueno, ¿por qué se están muriendo y enfermando hijos de Dios? ¿Sí? Amados, tenemos que buscar más a Dios y buscar y hacer lo que Él nos dice, porque sabes, la verdad es que no somos los más santos. Tenemos que mejorar y una forma de mejorar es que aprendamos Biblia. ¿Para qué? Para declarar la Biblia en nuestras vidas. Ayer me platicaban un testimonio muy padre, muy padre, un joven de la iglesia que me llamó y me platicaba de algo que le enseñó el Señor. ¿Sabes? Este joven se enfermó el año pasado y yo apenas me enteré, ¿sí? Se enfermó de vértigo. ¿Sí? Y me decía, pastor, dice, era de ir caminando y de repente todo me daba vueltas, todo, me ponía muy mal, muy mal. Dice, y entonces estuve unos días con eso, me daba vueltas todo, dice, cuando iba al trabajo, dice, tenía miedo de que me pudiera yo caer de repente. Y entonces él dijo, tengo que ir al doctor, pero una noche antes de que él tomara la decisión de ir al doctor, él fue a su refugio, fue hacia Dios y entonces tuvo una plática con Dios. Porque Dios habla. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces él tuvo una plática con Dios y me gustó lo que Dios le dijo. Dios le dijo, mira, yo te puedo sanar.
pero dime un versículo de la Biblia que diga que te tengo que sanar. ¡Wow! ¡Wow! Y gracias a Dios que sabía el versículo. Gracias a Dios que sabía el versículo. Le dijo el versículo y ¿sabes qué pasó? Sanó inmediatamente. Sanó inmediatamente. Yo me quedé pensando el día de ayer, imagina que no hubiese sabido un versículo. ¿Sí? No tenía un argumento en Dios para esa bendición. Él fue sanado. Él fue sanado, fue bendecido por Dios, pero fue como un examen. Repruebas el examen, te vas a quedar enfermo. Porque alguien que no toma la escritura para vivirla, no está yendo a su refugio, no está en su torre fuerte, no está en Dios. Por eso es que mira, no te conformes con lo que aprendemos en una transmisión. Lee la Biblia todos los días, busca a Dios a través de su palabra, conócelo. ¿Para qué? ¿Sabes? Hay un tiempo en la antigüedad donde en el libro de Éxodo, ya sabes que Éxodo fue un tiempo de plagas también. Pero en el libro de Éxodo hay una historia interesante, Éxodo 9, dice que entonces Dios le dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, recuerda que Dios enviaba a Moisés como su mensajero, y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Fíjate lo que está diciendo Dios. Le dice Moisés, ve y dile que deje ir a mi pueblo, porque si no va a ir una plaga. Pero dice el versículo 4, me gusta esto. Dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Amados, hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios y decirle, Dios, que se cumpla este versículo, pero no con ganados, sino con nosotros, Padre Celestial. Haz separación, que a nosotros no nos toque esa plaga, que a nosotros no nos toque la muerte, que a nosotros no nos toque la calamidad. Y si nos toca, que no nos dañe, que no nos mate. ¡Wow! ¡Wow! Y sabes, dice el verso 5, y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Voy a un punto más, para que nos dé esa paz en medio de las tormentas. Tienes que saber que Dios suple toda necesidad. Dios suple toda necesidad. La escasez es una gran peste. La verdad es que nosotros vivimos en un país donde sí hay mucha necesidad, pero hay países que están peor. Pero sabes, esto es una peste que incluso después de todo esto que está pasando, se avecinan cosas difíciles, económicas. Pero sabes, dice la Biblia, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? No temas. Hoy te lo digo en el nombre de Jesús. No temas, porque Él está contigo. No desmayes. Él es tu Dios. Ahora déjame decirte algo. Si tú no tienes a Jesús como Señor y Salvador,
es necesario, porque la Biblia nos enseña que para ser pueblo de Dios, para ser hijos de Dios, tenemos que recibirlo. Tú tienes que hablarle a Jesús, tienes que tomar una decisión, Porque es cierto, la mayoría de las personas, todos dicen que Dios es su Dios. Pero eso es mentira, porque Dios es Dios de aquellos que lo reciben y hacen lo que Él dice. Qué importante es esto. ¿Para qué? Para que entonces no temas y Dios esté contigo y no desmayes, porque Él es tu Dios y que te esfuerzas y siempre te va a ayudar y siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. Amados, tiempo de tomar decisiones. ¿Sí? Tenemos que aprender a correr a la torre fuerte. La Biblia nos habla una historia tremenda donde dice la palabra de Dios. Voy a estar hablando de Marcos 4:35. Dice la palabra de Dios que un día, en la noche, no perdamos esto, en la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Eso implicaba, subamos al barco y vamos del otro lado del mar. ¿Sí? Despidió a la multitud que estaba ahí. Dice que le tomaron como estaba en la barca y había también en él otras barcas. Pero ve lo que dice el verso 37. Se levantó una gran tempestad de viento. Se levantó una tormenta. Piensa en esto. Está Jesús. Les dice a los discípulos, fue idea de Jesús. Vamos. Se subieron al barco, vamos del otro lado. Se subieron, van todos. Se levanta una gran tormenta. Una tempestad. El viento era muy fuerte. Y entonces ellos van en ese barco, en esa pequeña barca, porque no te creas que era un super barco, en esa pequeña barca van todos, van los discípulos, va Jesús. Se levantó esta gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Amado, estaba sucediendo algo terrible. Jesús estaba con ellos y había una tormenta. La cosa estaba difícil y ellos estaban con Jesús. Y esta gran tormenta, imagínate todos en medio de eso. Si ya se estaba anegando el barco, ¿qué estaban haciendo? Achicando, como dicen. Estaban sacando agua, se estaban esforzando. Estaban ellos intentando luchar con esa tormenta. Estaban intentando no ahogarse. Estaban intentando no morir. Estaban haciendo su esfuerzo. ¿Sabes qué hacía Jesús? Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido como si no pasara nada. Dice que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahí estaba Jesús y todos, yo me imagino todos intentando sacar agua como podían. Intentando mantener el barco que no se hundiera. Y tal vez hoy te sientes así y el barco está pasando por una gran tormenta. Pero sabes, Jesús está ahí y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Pero Proverbios dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Entonces alguien de los discípulos se le prendió el foco. Dijo, si Jesús viene aquí, tengo que ir hacia Jesús. Y fue y lo despertó. Pero yo me pregunto, ¿cómo se puede dormir bajo esas circunstancias? ¿Cómo? Jesús tenía paz.
paz en medio de las tormentas. Jesús tenía paz. ¿Por qué? Porque Él es la torre fuerte. Porque Él es el refugio. Nunca una torre fuerte estaba en angustia. Nunca un refugio se siente mal. Él da refugio. Él da seguridad. Él da poder. Él da consuelo. Él da amor. Él te abraza. Él te bendice. Él está contigo. Él te cuida. Pero los discípulos están en una tormenta, porque esa es la gran pregunta. ¿Por qué alguien que está con Jesús pasa situaciones difíciles? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ir al refugio. Y este discípulo se le prendió el foco y entonces fue a ver a Jesús. Dice que Jesús estaba durmiendo y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¡Wow! ¿Qué fue lo que le dijo? ¿No tienes cuidado? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber que un refugio me puede cuidar? Cuando voy al refugio. ¿Sí? Afuera no puedo decir: el refugio no sirvió de nada. No, hay que entrar. Hay que entrar. Y lo que estaba pidiendo el discípulo era cuidado. Cuidado, no nos cuidas. No nos cuidas. ¿Sabes? En medio de esta crisis que estamos pasando, crisis mundial, hay algo que me ha llamado mucho la atención. ¿Sabes? Con las personas que enferman, a todos nosotros les hacemos preguntas claves. ¿Sí? Primer pregunta: ¿ya compraste tus medicamentos? ¿Tienes para suplir lo de los medicamentos? ¿Por qué? Porque si no lo tienes, ¿sí?, buscamos, pero conseguimos para los medicamentos. ¿Tienes comida? ¿Sí? Pero hemos visto esto, que constantemente: ¿cómo estás? ¿Se te ofrece algo? ¿Quieres que te llevemos algo? Y la mayoría de las personas les cuesta trabajo decir: sí, tráiganme. Sí, tráiganme. Sí, ayúdenme. Sí, ayúdenme. Pero luego, cuando ya sanaron, en su corazón dicen: no, pues es que no me trajeron de comer como a otras personas, no me ayudaron con mi medicamento. ¿Sabes, amado? No sabemos decir: sí necesito. Sí necesito. Y nos ha pasado con muchos. Amado, aprendamos a decir: necesito. Necesito. Nos ha tocado historias tremendas. Historias tremendas. Platiqué con el nieto de un miembro de la familia Koinonia que estaba angustiado. La presión era terrible. Necesitaba ayuda por su abuelo. Y la presión era, y yo le pregunté: oye, ¿y cuánto tienen para esto? Y me dijo: no tengo nada, pastor. No tengo nada. Ya debemos mucho. No tengo nada. ¿Sí? Qué fuertes historias. Qué fuertes historias. Pero dije, ese joven me habló sin orgullo. Sin orgullo, diciéndome: pastor, necesito su ayuda. Necesito, amados, ir al refugio es ir en esa actitud. Ir en esa actitud y decir: sí, necesito, estoy mal. Este discípulo vino y le dijo: no tienes cuidado. Necesitamos. ¿Por qué Jesús dormía? Porque tenían que aprender a buscarlo. Torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo. A Él correrá. Amados, aprendamos a decir cuando necesitamos. Aprendamos. Él fue el discípulo y lo despertó. Y entonces dice que levantándose,
reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pero después dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Y dice, ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? ¿Qué estaba enseñando Jesús? Aprende a venir a mí con fe. Aprende a venir a mí con fe. Vimos que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en dificultad. Dios es nuestro refugio. ¿Me puedes poner, Baruch, en pantalla Salmo 46:1? Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Siempre. Pero Jesús quería, vengan, aprende a pedir ayuda. Aprende a meterte en el refugio. Aprende. Aprende. Sabes, a mí me costaba mucho trabajo esto. Así como lo que he visto en las personas, yo lo tuve también. Yo también ocultaba mis necesidades. Yo también ocultaba eso. Yo no sabía decirle a alguien, oye, no tengo dinero, ayúdame, invítame un café. Hemos dicho a muchas personas, les hemos dicho, mira, es que a veces nos hablamos por teléfono solo cuando hay necesidad o cuando necesito un favor o algún motivo así. Yo hace poco les enseñaba a mis hijos, saben, tienen que aprender a hablar por teléfono para saludar nada más. Solo para eso. ¿Sí? Esto lo aprendí de un amigo que me habla por teléfono, ¿sí? Y yo siempre digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, solo hablé para saludarte. ¿Cómo estás? Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Tenemos que ir al refugio. Por eso es que parece que Dios estuviera durmiendo. Pero tenemos que aprender a ir ahí. ¿Qué necesitas hoy? ¿Un abrazo? ¿Consuelo de Dios? ¿Necesitas que pare esa tormenta? ¿Necesitas que Jesús dé la orden? Porque lo que está esperando es que vayamos con Él. Corre hacia Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo. Corre. Corre hoy hacia Jesús. En medio de tu tormenta, corre hoy hacia Jesús. Corre. Y diles, necesito de ti. Necesito de ti. Necesito de ti. Oh Padre eterno. Ahí donde estás, amado. Si tú quieres correr hacia la torre fuerte, hacia Jesús, solo inclina tu cabeza y cierra tus ojos solo para que no te distraigas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y llámalo. Y dile, Jesús, Jesús, quiero hoy tener un encuentro contigo. Jesús, quiero aprender a correr hacia ti. Abre tu corazón. Abre tu corazón y dile, Jesús, más que nunca necesito de ti. Necesito tu abrazo. Necesito tu consuelo. Necesito tu dirección. Estoy sin fuerzas. Estoy dando ejemplos, amado. Estoy sin fuerza. Ayúdame. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Ayúdame.
Ayúdame, Jesús. Necesito que te levantes en medio de esta tormenta. Te necesito, Jesús, te necesito. Díselo, amado, díselo, díselo. Yo le pido al Espíritu Santo que te visite en tu casa. Sé que está en tu corazón, pero que se genere una atmósfera de lugar santísimo. Y ahí donde estás, amado, si necesitas llorar, hazlo. Hazlo, hazlo en ese refugio, hazlo ahí, porque Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Hazlo ahí. Llora. Si tienes que llorar, llora. Aprendamos esto, lo que decía al final del mensaje. Aprendamos a decir: necesito tu presencia. Necesito, Señor, necesito. Oh Dios, necesitamos de ti. Necesitamos. Padre, visita los hogares, Señor. Visita los hogares en el nombre de Jesús. Ahí las personas que están viendo, Señor, en el nombre de Jesús, si están en tormentas, Padre, en el nombre de Jesús, tú por misericordia, Dios, en el nombre de Jesús, ayúdalos, ayúdalos, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdalos. Bendícelos y dales paz en medio de la tormenta. Dales paz en medio de la tormenta, paz en medio de su dolor, paz en medio de su crisis, paz en medio de esa tribulación. Bendícelos, bendícelos, Dios, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Abrázalos, abrázalos, Padre, tómalos en el hueco de tu mano. Sí, Señor, sí, mi Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Siempre. Dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por este tiempo. Y cuando estemos en situaciones difíciles, Dios, correremos hacia ti. Correremos hacia ti. Los justos corren hacia Dios. Los justos no corren de las situaciones. Los justos no toman decisiones acaloradas. Los justos corren hacia Dios. Corren hacia Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, papá. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por las personas que están escuchando este mensaje. Bendícelos con poder y gloria. Sé tú su refugio y ayúdalos en su dificultad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.